Muy buenas, soy Abraham Corso Castillo de la carrera Ingeniería Informática, mención Gestión de Datos. A continuación voy a presentar información concerniente a la auditoría de las bases de datos. Hay muchos aspectos que se van a tomar en cuenta a lo largo de esta presentación. Así pues, vamos a comenzar partiendo de lo esencial. No existe una única forma o manera de llevar a cabo una auditoría en una base de datos. Precisamente porque la firma de auditores y las empresas u organizaciones tienen distintas maneras de desarrollar dichas auditorías. Sin embargo, a pesar de todas estas disimilitudes, siempre coinciden en las etapas que se deben seguir para que la auditoría sea exitosa. Así pues, vamos a definir qué es la auditoría de las bases de datos. Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos. Y esto incluye los siguientes aspectos: quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué dispositivo, en qué ubicación de la red, cuál sentencia se ejecutó y, por supuesto, cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Estos aspectos son primordiales precisamente porque los datos son entes sumamente sensibles, por lo cual es importante tener en cuenta que en todo sistema hay una puerta trasera o outdoor o backdoor, creo que era. Esto tiene que ver con el hecho de que se tiene que saber quién accede a los datos, por cuánto tiempo, porque en una base de datos es fundamental tener un control de acceso realmente eficiente. Planificación de la auditoría de las bases de datos. Este no es un plan general, pero sí puede considerarse como un ejemplar de un plan de auditoría de base de datos. Identificar todas las bases de datos de la organización podría ser un primer paso, clasificar los niveles de riesgo de los datos en la base de datos, analizar los permisos de acceso, que tienen que ver con cuáles usuarios o precisamente cuáles usuarios tienen permiso de llevar a cabo ciertas acciones. Esto tiene que ver con los roles que tiene cada usuario dentro de la base de datos. Análisis de los controles existentes de acceso a la base de datos, establecer los modelos de auditoría que se van a utilizar y establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación y usuario. De acuerdo. Mediante la auditoría de base de datos se va a evaluar la definición de las estructuras físicas y lógicas de la base de datos, son los diseños del modelo de base de datos, control de carga y mantenimiento de la base de datos, integridad de los datos y protección de accesos, y estándares para el análisis y la programación en el uso de la base de datos. De acuerdo. Dentro del plan, del cual hice mención previamente, es menester definir el tipo de metodología de auditoría de base de datos que se va a seleccionar. Está la metodología tradicional y la metodología de control de riesgos. En la metodología tradicional es simplemente una checklist o lista de control que simplemente busca verificar si algunas condiciones o aspectos están contemplados dentro de los parámetros permitidos. La metodología de evaluación de riesgos, por otra parte, minimiza los riesgos potenciales a los que está sometido el entorno. ¿Qué entorno? En una base de datos, además de los datos, están los usuarios o los administradores que se encargan de utilizarla y al mismo tiempo los dispositivos que están enlazados a la misma. Por lo cual, si estos aspectos o estos elementos se ven alterados, pueden perturbar los datos o modificar o de alguna manera estropear el funcionamiento de la base de datos en cuestión.
Como en la auditoría de desarrollo, se puede seguir la misma metodología donde se establecen primeramente objetivos de control, técnicas de control, pruebas de cumplimiento y una prueba llamada prueba sustantiva. Los objetivos de control son diversos, depende del propósito de la auditoría. Pueden haber, como por ejemplo el sistema gestor de base de datos deberá preservar la confidencialidad de la base de datos. Es un objetivo que puede considerarse como objetivo de control, pero pueden haber varios. Puede ser evaluar la efectividad de la base de datos en cuanto al control de acceso, la seguridad, si el diseño es acertado o no lo es, o inclusive si el proyecto es factible o viable. Las técnicas de control son diversas y en sí tienen que ver con las maneras en las que se van a lograr los objetivos de control. Estas técnicas de control pueden ser preventivas, correctivas o de tipo detectivescas. Esto tiene que ver, por ejemplo, se deberán establecer los tipos de usuario, perfiles y privilegios necesarios para controlar el acceso a la base de datos. Es decir, si yo tengo un objetivo de control puntual, las técnicas de control tienen que ver con la manera en la que yo voy a hacer verificación de que este objetivo se está cumpliendo. Pruebas de cumplimiento. En caso de que los controles existan o fallen, se tienen que verificar qué tan eficientes son, porque si no, no serviría de nada la auditoría de las bases de datos. Por ejemplo, podemos listar todos los privilegios y perfiles existentes del sistema gestor de base de datos y ver si estos cumplen con los parámetros establecidos o con lo que se tuvo planeado. Si estas pruebas detectan inconsistencias en los controles o estos no existen, se pasan a diseñar otro tipo de pruebas, que viene a ser la prueba final, que se le conoce como la prueba sustantiva. Esta se basa en comprobar si la información ha sido corrompida, comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. Es básicamente una revisión posterior a la previa y tiene que ver con el rediseño de la base de datos o con el cambio, la modificación de los controles. Finalmente quisiera dar una conclusión sumamente breve de la auditoría de las bases de datos. La auditoría de las bases de datos es fundamental porque los sistemas de información se sirven de las bases de datos. Y además, los datos son los activos más importantes de la institución o la empresa. Y estas auditorías pueden servir de apoyo para los administradores de bases de datos, ya que estos cargan con un peso muy fuerte sobre sus hombros, porque al no cumplir con los controles, los protocolos y con las medidas de seguridad, estos pueden ser perjudicados. Sin nada más que agregar, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.